Bueno, muchas gracias a todos los presentes por estar aquí con nosotros en estas épocas de calor donde quisiera uno estar tumbado en la playa. Estamos muy contentos de tenerlos el día de hoy aquí para un evento más de nuestro ciclo de conmemoración de 50 años del Cinvestav y 40 años del DIE. El mes pasado tuvimos un evento inaugural. El día de hoy nos toca comenzar el ciclo de los distintos campos y temáticas que se trabajan en el DIE a las historiadoras. Entonces estamos aquí las 6 investigadoras del departamento que hacemos historia en la actualidad y tenemos una invitada de honor, la doctora Dorothy Tang, que accedió amablemente a ser moderadora, y tenemos a varias de sus colegas del Colegio de México entre el público, tenemos distinguidos exalumnos del Colegio Mexiquense y de otras partes. No voy a empezar a hacer la lista porque no me la sé bien, pero de veras muchas gracias por venir. Voy a empezar con una brevísima introducción para después darle la palabra a la doctora Dorothy Tang, que llevará la orden de las presentaciones. En un departamento comprometido desde sus inicios con una perspectiva interdisciplinaria, la dimensión histórica de la educación ha sido una opción antigua entre sus investigadores. Desde el comienzo, hubo estudios realizados por profesores y por estudiantes de posgrado que contribuyeron al conocimiento de la historia de la educación en diferentes periodos. De una treintena de profesores, actuales y pasados, 1/3 tuvieron alguna participación en el campo de la historia de la educación. 3 hicieron licenciaturas en historia y 2 obtuvieron el doctorado en historia. Otros 9 hicieron tesis de maestría y o doctorado con investigaciones historiográficas, aunque sus posgrados fueron en pedagogía, educación, ciencias sociales, ciencias políticas o filosofía. No obstante, la mayoría posteriormente desarrolló investigaciones en campos temáticos no vinculados a la historia de la educación, particularmente estudios cualitativos y de análisis del discurso sobre aspectos contemporáneos de la práctica y la política educativa. Varios factores contribuyeron al desarrollo tardío del campo de la historia de la educación en el DIE, fenómeno común a departamentos de educación en muchos países, entre ellos las continuas demandas y peticiones de estudiar aspectos claves de la educación contemporánea y el escaso interés de los estudiantes de posgrado en temas históricos. A pesar de ello, el interés por la historia de la educación se mantuvo, por ejemplo, con la entusiasta participación en los encuentros de historia de la educación, antecedente de la actual Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Sobre estos eventos, una participante observó: cuando la gente quiere encontrarse, pues se encuentra. La voluntad de hacer historia y de verla como un esfuerzo colectivo continuaría. La estancia de Mary Kay Bowen como profesora invitada en el DIE en los años 90 canalizó estos intereses. En el seminario inicial que coordinó Mary Kay junto con Susana Quintanilla, se realizaron varias tesis de maestría y se publicó en el Fondo de Cultura Económica Escuela y Sociedad en el periodo cardenista. De una segunda edición de estos seminarios, descrito por uno de sus miembros como muy sugerentes, llenos de ideas, con rigor y buen humor, surgieron tesis doctorales y de ellas libros. La historia de la educación como campo al interior del DIE había tomado forma, con un sello particular. La preocupación por la diversidad regional y con ella el interés por el estudio del caso local sirvieron para desentrañar la relación entre escuelas, comunidades y diversas organizaciones políticas y sociales, así como para examinar la formación del magisterio en relación con los intelectuales que participaron en la gestión educativa posrevolucionaria.
Este campo se ha enriquecido al integrarse más recientemente la historia social del conocimiento, así como una historia social y cultural de las ciencias, la cual viene a unirse a la de los intelectuales que ya se hacía en el departamento e incluye una diversidad de temáticas y perspectivas, tales como la formación de instituciones y las trayectorias de científicos, la historia global de los libros escolares y la conformación de ideas sobre raza y sexo en el discurso y la práctica científicas. En los últimos 5 años ha aumentado el número de investigadoras que nos dedicamos exclusivamente a la historia, en diálogo con quienes estudian al mismo tiempo problemas contemporáneos desde campos interdisciplinarios que incluyen la sociología y la antropología. A quien le parezca que este intercambio suena muy bonito, pero difícilmente se concreta en los tiempos de hiperespecialización que corren, le recordamos las palabras de Mark Bloch. La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, pero no es menos vano esforzarse por comprender el pasado si no se sabe nada del presente. El día de hoy, más que un estado de la cuestión, nos inclinamos por otro tipo de diálogo al que hemos llamado lectura intergeneracional. Las historiadoras de más reciente incorporación al DIE comentaremos a las que ya llevan tiempo trabajando aquí y cuya obra historiográfica se ha consolidado en este departamento. A su vez, las historiadoras de primera generación harán una lectura de nuestro trabajo. El planteamiento del ejercicio no presupone necesariamente una identidad generacional, aunque quizá algunas sí la hayan encontrado en el desarrollo de sus lecturas. Nos propusimos también leer a colegas cuyo trabajo no estuviera necesariamente muy ligado al nuestro. Así pues, nuestras lecturas quizás resulten un tanto heterodoxas, pero esperamos que los escuchas las encuentren estimulantes. En una época donde el tamaño y la especialización de la academia nos puede convertir fácilmente en ignorantes de lo que escribe la del cubículo de al lado o el de la institución del otro lado del periférico, nos parece que ahora, más que nunca, vale la pena arriesgarnos a hablar de aquello sobre lo que no trabajamos. Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Yo por mi parte estoy muy contenta de estar aquí para celebrar los 40 años del Departamento de Investigación Educativa. Vengo con varios colegas del Colegio de México y vamos a escuchar con mucho interés los comentarios, las biografías, los intercambios de 6 de los investigadores, historiadores aquí del Departamento de Investigación Educativa. Vamos a abrir las charlas y los comentarios en los cuales Laura Cházaro hablará sobre Josefina Granja. Adelante, colegas. Buenas tardes. Bueno, voy a empezar mi lectura, y casi nunca lo hago, pero decidí empezar con una cita de Walter Benjamin, que espero que se aclare a lo largo de la lectura. Dice Benjamin: comparar los intentos de otros con expediciones navales en las que el polo norte magnético desvía los barcos. Encontrar ese polo norte. Lo que para otros son desviaciones, para mí son los datos que determinan mi rumbo. Sobre las diferenciales de tiempo que para otros perturban las grandes líneas de investigación, levanto yo mi cálculo. Eso lo escribió en el libro de los pasajes. Ok. Bueno, dividí mi texto en 3 partes. La primera es el tiempo. ¿Qué conmemoramos? ¿Cómo ubicarnos en la memoria de una institución a través de los proyectos de las investigadoras aquí convocadas? Estas preguntas seguramente no tienen una única respuesta para las aquí presentes. Considérese el dato de que, con todos mis años a cuestas, tengo apenas 2 años en el DIE y 5 en el CINVESTAB, un instante frente a los 40 años del departamento y los 50 del centro. Esta diferencia de tiempos vividos, que no generacionales,
Lo podemos ejemplificar con las distancias que median entre el número de años de trabajo de la doctora Josefina Granja, que es a quien comento o a quien leí, en el DIE, y yo. Ella ingresó hace 21 años al DIE. Pero las diferencias y distancias cronológicas pueden generar puntos de encuentro. He descubierto, no sin sorpresa, que en este grupo llamado de las historiadoras, no todas lo somos de título, sino de oficio. Al menos la doctora Granja, como es mi caso, es socióloga de licenciatura. Fue en su maestría en el CINVESTAB que se acercó a la investigación educativa desde una perspectiva histórica. Encuentro así que en su caso, como creo que pasó conmigo, se encontró con la historia como una disciplina que le dio una vía metodológica, un medio para pensar las prácticas educativas, el camino para interrogar lo contemporáneo a través del pasado. No he leído toda su obra, esa no era la intención de esta mesa, y aunque me ganó la tentación de leerla toda, para elaborar este comentario ahora me concentro solamente en 3 de sus más recientes trabajos. El libro Métodos, aparatos y máquinas para la enseñanza en México en el siglo XIX, Imaginarios y saberes populares, que se publicó en 2004, y 2 artículos aparecidos en la revista Pedagógica Histórica. Uno se llama Learning to Read and Write on the Fringes of Schooling, es aprendiendo a leer y a escribir en los límites de la escuela, de la escolaridad. Algunos ejemplos de aparatos didácticos en la sociedad mexicana moderna, que se publicó en 2008, y el otro es el concepto de retraso escolar en México 1920-1940, los pasajes conceptuales, que se va a publicar o está por publicarse. A partir de estos textos me abro camino, primero para entender su oficio de historiar, poniendo especial atención en cómo ha creado una narrativa, una disciplina para pensar las prácticas y conceptos educativos. Después de esta brevísima reflexión sobre su trabajo, señalaré los intersticios en los que nos encontramos, pero también las fronteras de nuestras diferencias. Y es en esta compleja geografía de distancias y proximidades que están las posibilidades, según yo, de generar lecturas intergeneracionales. No creo que existan todavía, pues no creo en la mera suma de las disciplinas, ni tampoco en la obligación de hacer cosas similares, menos aún idénticas, para hacer escuela. La fuerza más bien parece provenir de esos pequeños intersticios que dejan ver lo común, pero también las diferencias. El tema, los instrumentos. Lo que nos reúne alrededor de esta mesa es que compartimos la pasión por la historia de forma notable, la historia de la educación. Sin embargo, en ese continente se reconocen diferencias, fronteras que constituyen matices que no escapan a las miradas atentas. El trabajo de Pepita, como le solemos llamar a Josefina, está lejos de la dominante historia de las instituciones y políticas educativas. Como lo explica en sus textos, forma parte de una generación que fijó la mirada en los sujetos sociales y con ellos se empezó a interesar por reconstruir categorías del fenómeno educativo. Este interés por los actores reconfiguró el horizonte de lo visible y posible en los salones de clase, dice ella. Fue así como le apareció el interés por las formaciones conceptuales, los conceptos que distinguen y consolidan distintos actos de esos sujetos. Sin embargo, no se circunscribió a los sujetos y a sus discursos. Como ella lo relata, buscando en los conceptos educativos, encontró objetos, instrumentos, máquinas, aparatos. Sin duda, el archivo, todo aquel que ha hecho trabajo de archivo lo sabe, muestra universos distintos dependiendo de las preguntas que le hacemos. A Pepita el archivo le reveló, como alguna vez me sucedió a mí, pero por otro camino, que la vida de las ideas o conceptos, en este caso de la educación, no es platónica, está ligada a cosas, a la vida social de los objetos. Puesto de otro modo, los conocimientos dependen de sujetos cuyos enunciados implican prácticas, usos de cosas en espacios y momentos determinados. Buscando en torno a los saberes autorizados de lo pedagógico, Pepita se encontró artefactos populares, aparatos que debieron circular en los salones de clases en el siglo XIX. Este encuentro
con la llamada cultura material de las prácticas educativas, le permitió, dice ella, rastrear procesos de formación de saberes en la base de su producción, lejos de las legislaciones y discursos oficiales. Por ahí les han de haber pasado algunos de estos aparatos. No sé si ya pasaron. Fueron los dos primeros, yo creo. Puesta en ese camino, se preguntó cómo emergen, cambian o se sedimentan nociones y conceptos utilizados para describir lo educativo, para hacer inteligible el medio escolar. Según lo interpreto, a través de ese sedimento material, esos aparatos, Pepita ha podido investigar cómo se configuran los conceptos educativos, cómo unos pasan a ser expresión de lo popular y otros se convierten en conceptos pedagógicos autorizados. Con ello, ella se decidió a hacer una epistemología histórica, digámoslo así, si queremos ponerle un nombre. Efectivamente, interesándose en los artefactos educativos, empezó a interrogar la historia material de los conceptos y empezó a encontrar que hay unos que son saberes autorizados, es decir, lo que llaman los filósofos el conocimiento científico, y otros que se entraman en un complejo de saberes subordinados y que están ahí escondidos, que quedan ahí cimentados, pero que formaron parte de esos conceptos. En los trabajos de métodos y aparatos y máquinas y aprendiendo a leer y escribir, la autora exhuma una colección de ingeniosos aparatos como la caja enciclopédica que por ahí pasó y la colección y un silabario mecánico. A través de ellos, y me interesa subrayarlo mucho, empezó ella a encontrar cosas que aparentemente esos aparatos mudos que se convirtieron en textos y que están en archivos que hoy nadie más usa, empezó a encontrar una complejidad, una vida social que le empezó a hablar de que unos eran hechos por inventores simplemente y otros fueron hechos por profesores. Unos se exhibieron para que tuvieran una patente, otros se usaron en los salones de clase. Estos simples aparatos, un tanto ingenuos, como si fueran sujetos, actúan y sus acciones tienen significados en tanto son puestos en circulación y son consumidos. Actualmente no podemos pensar la vida cotidiana ni el conocimiento sin instrumentos. Aunque parezca exagerado, hoy una licuadora o una computadora conforman el horizonte de nuestro entendimiento de lo que es posible o, como lo llama Josefina, podemos delinear los límites del conocimiento, la inteligibilidad de los conceptos. Algo por el estilo, Josefina Granja se ha puesto a investigar todo esto que estoy diciendo, es un poco lo que ya tiene bastantes años investigando, y casi al mismo tiempo, casi en los mismos años, yo me encontré con unos aparatos médicos y astronómicos, y ahí es donde yo encuentro las rupturas y las continuidades. Les voy a leer la continuación del texto de Walter Benjamin. Dice, en los terrenos que nos ocupan, solo hay conocimiento a modo de relámpago. El texto es el largo trueno que después retumba. Hace ya más de 10 años, el Museo Franz Mayer me propuso curar e investigar su colección de relojes de sol, y gracias a ese encuentro, mi fascinación por los objetos científicos fue total. Astronómicos, matemáticos y médicos por igual me empezaron a interesar. Sin embargo, entonces tenía muchas menos herramientas que ahora para explicarlos, y poco a poco me adentré a lo que los filósofos han llamado la materialidad de las ciencias. Una lectura desprevenida pudiera concluir que las historias de Pepita y las mías son idénticas, tratan de aparatos. Sin embargo, la mera coincidencia temática no implica necesariamente los mismos intereses y aproximaciones. Se puede habitar el mismo continente, pero no necesariamente nos tenemos que guiar por las mismas preguntas y referirnos a los mismos problemas. Más de una vez me he preguntado qué factores crean o mantienen el diálogo entre los investigadores de ciencias sociales, en este caso de historia. ¿Qué hace que un grupo de trabajo discute y disienta sin dejar de compartir intereses y creaciones? Por lo pronto, en este caso, no fue el tema común de los instrumentos lo que tendió puentes, sino nuestras cotidianas interrogantes sobre el oficio de historiar la cultura del siglo XIX. Ahí el rayo del conocimiento se traduce en textos,
truenos que retumban. El trabajo que Pepita escogió para que yo preparara esta lectura fue el de el retraso escolar en México, donde no habla de instrumentos. Más bien, inspirada en la idea de los pasajes de Walter Benjamin, hace una genealogía del concepto de retraso escolar. De manera muy interesante, la autora muestra que esa idea de retraso escolar, hoy naturalizada como seguir un cierto curso en una escuela, tiene una genealogía y se ha nutrido de significados que han ido cambiando según los usos que se le han dado. Así, a fines del siglo XIX, lo que retraso escolar significaba estuvo impregnado del paradigma médico-higiénico, luego reconfigurado en los años 20 y 40 por la eugenesia y la biotipología. Con ello, el paso del niño por la escuela estuvo signado por la normalidad-anormalidad del cuerpo, basado en mediciones psicológicas y antropométricas. Sin embargo, pronto los conceptos de retraso escolar dejan de ser biológicos o psicométricos por el retraso mental del niño, su implicación racial, su implicación racial, y surge una semántica estructurada por la economía y la eficiencia. La autora enfatiza así que el tránsito por la escuela supone una regulación y clasificaciones de los niños, pero no solo en términos escolares, sino que pasa a otros medios sociales como el sistema jurídico o la medicina, ¿sí? Por ejemplo, estando en prisión, que es un castigo corporal, apela a la misma semántica y clasificación, los niños estando en prisión, apela a la misma semántica y clasificación que se usa en la escuela. Pero podemos preguntarnos, ¿dónde quedaron los instrumentos educativos? Justo ahí, conforme se alejó de los instrumentos, su análisis se acercó a mis preocupaciones sobre la historia de la medicina y de los conceptos científicos. En ese texto, Josefina Granja explora la idea de pasajes conceptuales entre distintos campos. En esos casos, los conceptos pedagógicos empleados en el terreno educativo y legal pasan también al ámbito médico y en todos los casos están referidos a la materialidad, pero en este caso al niño como educando o como delincuente o como enfermo. El concepto retraso escolar está implicado también en otros saberes, en la medicina, en la jurisprudencia. Puedo decir que en el trabajo de Josefina se pasa del concepto al instrumento, a los conceptos incorporados, ¿sí? Mi camino ha sido muy diferente, pero por no decir inverso. Pasé de la historia de las mediciones corporales a los instrumentos inventados para medir cuerpos. Pasé de las estadísticas, los instrumentos astronómicos, todos ellos para pensar la genealogía de conceptos como la medición y la objetividad. Es en estas diferencias donde aparecen en mi interpretación las posibilidades de compartir nuestros diferentes temas y problemas de investigación. Más allá de Foucault, Benjamin o Derrida, coincido con mi colega Josefina Granja en que los conceptos tienen significaciones que corresponden a diversas áreas y circunstancias de enunciación y según sus usos específicos se ponen o no en juego. Esta brecha, intersticio compartido, no proviene de un tema ni de nuestras formaciones profesionales, simplemente de lecturas comunes que sin complicarse con sus dificultades, forman contextos compartidos donde lo generacional se hace intergeneracional o se hace común simplemente. Las prácticas conmemorativas de las comunidades académicas no son obvias y podrían ser estudiadas. Responden a los complejos compromisos, por supuesto políticos, de qué consideramos como algo digno de memoria, qué es lo que escogemos renovar y señalar como parte de la historia de las instituciones, qué convertimos en motivo de nuestra melancolía, qué problemas negamos y cuáles son los motivos que nos ilusionan para superarlos. Por el momento, celebro la posibilidad de compartir interrogantes en la diferencia. Es ahí donde encuentro una incipiente memoria, esa que resulta de la cotidianidad que da a compartir seminarios, proyectos, interrogantes de alumnos, etcétera. Hoy estamos conmemorando otros pasados, otras fronteras, que ya son la historia de una institución que hace posible que estemos aquí el día de hoy.
pero en esa distancia entre nuestras memorias cotidianas y la conmemoración está la posibilidad del porvenir de relatos comunes. Termino recordando a Benjamin que cité al principio: encontrar ese polo norte. Lo que para otros son desviaciones, para mí son los datos que determinan mi rumbo. Sobre las diferenciales de tiempo, que para otros perturban las grandes líneas de investigación, levanto yo mi cálculo. Gracias. Bueno, mi reflexión sobre el trabajo de Susana es mucho menos explícita que la de Laura en términos de cómo se relaciona mi investigación con la suya o qué continuidades y discontinuidades puede haber. Voy a leer el texto que tengo, pero a modo de clave y para crear cierta continuidad con la presentación de Laura, que me gustó mucho, les explico que mi trabajo de investigación centrado en escuelas, en contextos indígenas, en Porfiriato y Revolución, pues lo único que podría compartir con Susana es el periodo. La temática es completamente diferente. Sin embargo, como van a ver en el texto que yo preparé y que voy a leer, me centro mucho en la perspectiva de Susana y en su metodología. Y ahí sí encuentro, si no necesariamente continuidades, sí muchas afinidades. Y quizás es por eso que decidí centrarme en esa parte. Me deslindo de la parte de los elogios, porque esa no me la autoaplicaría a mí. En fin, voy a comenzar. Escogí hablar de un libro de título largo, resultado de un proyecto de largo aliento. Nosotros, la juventud del Ateneo de México, de Pedro Enrique Sureña y Alfonso Reyes a José Vasconcelos y Martín Luis Guzmán. En su descripción más simple, Nosotros, es una biografía de los ateneístas antes de que se fundara el Ateneo de la Juventud. De ahí la inversión del subtítulo del libro, La Juventud del Ateneo. Es, por tanto, una biografía colectiva de intelectuales en formación. Pero esta descripción dice poco. En cada página de Nosotros trasluce el profundo respeto de la autora por su objeto de estudio, por sus sujetos y por la historia. Pero Susana Quintanilla además es una lectora golosa y profundamente rebelde. Mientras su generación, los estudiantes universitarios de los años 70, veían a los ateneístas como señoritos porfirianos o aristócratas de la palabra, quienes representaban una especie de enemigos ideológicos a vencer, Susana cometió la osadía de sentarse a leerlos antes de juzgarlos con teorías prefabricadas. No me cabe duda de que se enamoró de ellos, pero a pesar de haber escogido para estudiarlos un periodo de su juventud, cuando parecería que es más fácil contar un relato rosa, Nosotros está muy lejos de idealizar a sus jóvenes. El texto se hace cargo de las distinciones de gusto y clase que llevaron a exclusiones, de peleas y purgas, de los actos y omisiones políticas comprometedoras. Estos personajes de carne y hueso lo mismo leían a los clásicos griegos que frecuentaban burdeles, o a falta de dinero se saltaban una comida, o todas las de un día, el llamado por ellos triple salto mortal. Como todos sabemos, llegarían a convertirse en fundadores de instituciones educativas y culturales clave del México posrevolucionario. La Secretaría de Educación Pública, el Colegio de México, los libros de texto gratuitos. Pero sus comienzos fueron inciertos y terrenales, y sus andares no siempre respondieron a la mitología que los rodea. La irreverente Susana, por ejemplo, muestra convincentemente, para horror de uno de sus reseñadores, miembros de una generación previa, que José Vasconcelos no tenía ni de lejos la formación ni la experiencia literaria de los amigos iniciales, el círculo pequeño del Ateneo, donde destacaban Pedro Enrique Sureña y Alfonso Reyes. No es uno de los menores logros de este libro el romper con prejuicios y mitos, pero aquí preferiría centrar mi interpretación en otros asuntos. Sin presumirlo,
me parece que nosotros ha encontrado una subdisciplina histórica. O quizá, para evitar tecnicismos estilo SNI, debería decir un subgénero. Escribir historia en este departamento de investigaciones educativas sin duda lleva a la interdisciplinariedad, pero donde quiera que uno mire, me parece que no son muchos los trabajos que logran posicionarse tan decididamente y con tanto éxito en la intersección de campos distintos. Me explico. Con el tema de la juventud del Ateneo, la historia oficial hubiera hecho una geografía, un relato plano de héroes o de villanos de bronce. Cierto tipo de historia, que aunque parezca mentira todavía sobrevive en nuestros días, hubiese hecho retratos psicológicos de los personajes para convertir sus detalles privados en destino nacional. Para evitar estos caminos, quizá lo más sencillo y aún así enriquecedor, hubiera sido insertarse en la sociología de los intelectuales. Susana ha reflexionado con Louis Coser, pero la sociología no le basta. No le es ajena la historia del pensamiento, pero no es este su eje conductor. La historia de la educación es una presencia constante en su texto, pero tampoco se limita a ella. El relato y análisis de las andanzas de estos jóvenes preparatorianos y algunos después estudiantes de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, de su participación en homenajes y veladas literario-musicales, de sus lecturas compartidas, de las actividades del Ateneo que vio a la crítica como la mejor manera de honrar a sus maestros, de las valoraciones y ataques al positivismo, podían haber conformado un libro interesante para la historia de la educación superior. Susana nos da información detallada, concienzudamente investigada y cuidadosamente redactada sobre todos estos asuntos, pero tampoco se conformó con eso. Y ahora voy a decir lo que creo que sí hizo. Su texto entrelaza esta historia de la educación y de la formación de los intelectuales con una historia de la lectura que es deudora de Roger Chartier y de Robert Darnton, pero que también va más allá de ellos, porque leyendo a George Steiner y persiguiendo con lupa cada documento redactado y leído por sus estudiados, como buen Sherlock Holmes o como su admirado George Duby, Susana se convirtió también en crítica literaria. De hecho, un día, en una plática de pasillo, me di cuenta de que para Susana la historia del libro y la lectura no pueden separarse de la crítica literaria y viceversa. Yo estaba leyendo un tomo sobre historia de los libros escolares en México y pensando en el tema le pregunté a Susana qué libro me recomendaría en este campo. No encontré en su respuesta nada que tuviera que ver con libros de texto, pero sí con la lectura. El arte de la fuga de Sergio Pitol, me respondió. Quejosa, repliqué, pero eso es crítica literaria. Susana guardó un prudente silencio y yo hube de leer Nosotros para entender por qué. En Nosotros, educación y cultura no son compartimentos estancos, ni políticas a llevar a cabo por ministerios distintos. Sus reseñadores han coincidido en señalar como acierto del libro sus aportes a campos diversos. Cito a uno de ellos. Como alarde de crítica, tiene logros muy plenos, como el de la identificación de Silvio, Alfonso Reyes. Como este ejemplo hay muchos. De hecho, el libro fluye entre elementos de crítica literaria, sin ser un libro de esta materia, de pensamiento, sin ser un libro de historia de las ideas, de política, sin pretender ofrecer un dictamen sobre la caída del porfiriato o la llegada del maderismo. Hasta ahí la cita. Lo interesante de esto es que se consigue de manera armónica, sin dejar la sensación de que se intentaron diversos caminos y no se desarrolló ninguno. Al contrario, se exploran todos, pero sobre todo, de su intersección surge una nueva perspectiva. Todavía no descifro bien cómo Susana consiguió esto, y la perspectiva no es describible. Van a tener que leer el libro para que me entiendan. Seguramente, parte del secreto está en haber escogido un tema acotado, un grupo no muy grande de personas en un periodo corto, de 1906 a 1911. Apenas 5 años de la vida de estos jóvenes, a los cuales Susana les ha dedicado 25 años de reflexiones. Sin duda, el amor de la investigadora por sus fuentes, habiendo releído algunos documentos tantas veces que terminó por memorizarlos, también le ayudó.
Pero hay muchos otros elementos que todavía se me escapan en esta afortunada intersección de literatura, lectura, pensamiento y política. Seguramente importa mucho el método. Una microhistoria muy acotada y reveladora de mundos mucho más amplios. En cualquier caso, este fértil cruce de campos, esta interdisciplinariedad, no tiene una receta sencilla y por lo tanto, aunque quizás al Cinvestav le pese, no es un invento susceptible de patente. Nosotros consigue también deshacerse de un mal que frecuentemente ha aquejado a la historia y que algunos sociólogos plantearon como el problema de la estructura y la agencia. En palabras de Susana, es común que los historiadores y exégetas se refieran al contexto social del Ateneo como si hubiera sido ajeno a la gente. Utilizan frases al estilo de «en el esplendor del porfiriato», como si una dictadura tuviera luz, o «en el marasmo previo a la revolución», como si ésta hubiera avisado que ya venía. Otros citan o describen los grandes acontecimientos de la época y dejan a la imaginación del lector sus relaciones con los seres humanos. Lo peor es cuando estos últimos aparecen movidos como si fueran marionetas por los dramas nacionales, ya sea la crisis económica, las luchas intestinas o los intereses del poder.